Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día continuamos, hermanos, con nuestra serie La correcta doctrina cristiana. Esta ya es nuestra enseñanza número 9. Y el título de la enseñanza de hoy es: ¿podemos demostrar con el razonamiento que Dios existe? A ver, vamos a ver. La semana pasada vimos el canon bíblico, ¿se acuerdan o no? Glorioso. Y que el canon es inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Y vemos también que el Antiguo Testamento, o el canon del Antiguo Testamento, fue inspirado por Dios, pero también fue, gloria a Dios, aleluya, determinado qué libros iban a estar en el Antiguo Testamento. Aleluya. Amén. Entonces, llegamos a la conclusión de que la Biblia es confiable, es fiable. Por eso, hermanos, predicamos estos libros que están en la Biblia. Y a partir de estos libros, hermanos, es que salen las doctrinas fundamentales. Pero lastimosamente muchas sectas, muchas religiones y aún cristianos, ¿saben qué? No creen que las doctrinas fundamentales salen exclusiva y únicamente de la Biblia. Por eso. Y esto nos trae desacuerdos. Ahí están los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas. Glorioso. Que creen que hay otras fuentes de autoridad. Glorioso. Los católicos, ustedes saben, su doctrina, piensan que el Papa es infalible y que la voz del Papa es como si fuera la voz de Dios. Esa es una herejía. Ya hablamos también de eso la semana pasada. Los mormones de la misma forma, no solamente es la Biblia, añaden a la Biblia el libro de Mormón y quieren poner al mismo nivel de la Biblia. Y piensan, gloria a Dios, aleluya, que también del libro de Mormón se puede sacar doctrinas fundamentales, y ese es un error. Lo mismo pasa con los testigos de Jehová. Gloria a Dios, porque aunque ellos digan que no, los escritos de Russell los ponen al mismo nivel de la palabra de Dios. Los adventistas de la misma forma, aunque se nieguen. Hermanos, todos los escritos de Elena G. de White las ponen al mismo nivel de la Biblia. Y entonces, hay desacuerdos. Pero aquellos que somos verdaderos cristianos, seguidores de Cristo, sabemos que la única fuente para sacar doctrinas fundamentales es la Biblia. Amén. Entonces, la única fuente para nosotros es la autoridad de la palabra de Dios. Ahora, dentro de nuestra doctrina creemos que Dios se ha revelado de dos maneras. Número 1, la revelación general. ¿Cómo es eso, pastor? Espérense, ahorita se los voy a decir. Y número 2, la revelación escritural, es decir, a través de la palabra de Dios. Aleluya. Podemos conocer a Dios. Pero, gloria a Dios, aleluya, todavía no quiero hablar de ese punto, sino que hoy solo vamos a ver, gloria a Dios, la revelación general. Entonces, esta es la manera en que Dios se revela a todo el mundo. Abramos nuestras Biblias, Salmos, capítulo 19, versículo 1. Miren lo que dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, Dios se ha manifestado a todos los seres humanos de una forma general por medio de su creación. Entonces, cuando miramos la creación, hermanos, aleluya, no sé si ustedes hacen ese trabajo, pero yo hace muchos años ya, gloria a Dios, desde que estaba comenzando los caminos cristianos, aleluya, siempre todos pasamos, gloria a Dios, por esa cuestionante: ¿realmente Dios existe? ¿Alguna vez les ha pasado eso, sí o no? Pero cuando tú miras la naturaleza y cada día ves cómo el sol
Gloria a Dios. Sale. Gloria a Dios. Por el este y siempre está ingresando por el oeste. A la misma hora. Evidentemente, cuando cambian las estaciones, cambian los horarios. Pero, gloria a Dios, el sol camina como si fuera un reloj suizo. No se atrasa ni se adelanta. Su caminar es exacto. Entonces tú razonas y dices, ¿cómo es que el sol funciona así, de una forma tan perfecta, tan exacta, tan extraordinaria? ¿Sí o no? Y comienzas a razonar. Aleluya. Y comienzas a decir, no, hay alguien que creó esto. ¿Sí o no? Hay alguien que hizo, gloria a Dios, que el sol se moviera de una forma exacta. Gloria a Dios, cada día, sin fallar. ¿Alguna vez se levantaron y vieron, no, el sol no salió? No, cada día. ¿Están entendiendo? Entonces, cuando miramos la creación, tenemos la seguridad de que detrás de toda esta creación hay un creador. ¿Sí o no? Es inevitable. Cuando ves a los pajarillos volar, ¿sí o no? A veces miras a los bichitos, hormiguitas, gloriosas mariquitas. Es impresionante. A veces ves, gloria a Dios, aleluya, bichitos que son microscópicos, así chiquititos y se están moviendo ahí en la tierra. Gloria a Dios. Es increíble. Pero toda la creación nos habla de que hay un creador. Hay una mente que diseñó, que planificó, que creó todo lo que hoy conocemos, hermanos. Amén. Y en todo esto, hermanos, Dios se está manifestando. Por eso dice aquí, por eso aquí dijo David, por eso los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo lo que nos rodea nos habla de Dios, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos han escuchado de Louis Pasteur? Amén. ¿Saben qué dijo este hombre? Un poco de ciencia te alejará de Dios, pero mucha ciencia te acercará a Él. Ahora, ¿por qué dijo esto Pasteur? Porque cuando estudiamos y vemos cómo funciona el universo, vamos a ir descubriendo a Dios. Pero ese descubrimiento de Dios no nos permite descubrir las doctrinas de Dios. ¿Están viendo la diferencia? Solo nos permite descubrir la existencia real de Dios. Hasta ahí. No más. Entonces, las doctrinas fundamentales no salen de la revelación general. Y aquí surge una pregunta. Entonces, ¿qué sale de la revelación general? La prueba de la existencia de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Así dice el Señor. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, lo que no podemos ver de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, todas esas cosas hechas por Dios, gloria a Dios, aleluya, nos habla de dos cosas. Número uno, del poder eterno de Dios, pero también nos habla de su deidad. ¿Eso qué quiere decir? Que las únicas doctrinas que podemos conocer por medio de la revelación general son que hay un Dios poderoso y que este Dios poderoso hizo todo
el universo. Por eso, hermanos, la gran mayoría de hombres saben que hay un Dios. La gran mayoría. ¿Qué les llevó a eso? Si no leen la Biblia, el conocimiento general o la revelación general. Ustedes vayan, hagan una encuesta, si no me creen. A quien sea, hasta a un borrachito, pregúntale: amigo, ¿tú crees en Dios? Sí, Dios existe. Todos. La gran mayoría sabe que existe un Dios. ¿Por qué? ¿Ah? Por esta revelación general que Dios nos dio. Porque, hermanos, las teorías que ahorita vamos a ver, el Big Bang, la más popular, aunque en realidad no es la teoría del Big Bang. Eso fue como algo peyorativo, como si se estuvieran haciendo la burla. Porque todos entendemos que de una explosión no puede salir nada. La teoría en sí se llama la teoría de la expansión. Recién yo lo estudié. Entonces, gloria a Dios, hacer creer, imagínense si yo fuera con este razonamiento ante mi hijo siempre. Hijo, ya estás mayor, ya cumpliste tu etapa de niñez, de adolescencia, de juventud, me diste muchas alegrías, hijo. Pero ahora te toca volar a ti solo. Así que, hijo, agarra una dinamita y hazte volar. Y después de esa explosión, vamos a ver a tu esposa, tus hijitos, tu casa y tu hogar bien hecho. ¿Se imaginan un razonamiento de ese tipo? ¿No? Ni pensarlo. No tiene coherencia. ¿Están entendiendo? Para que ya les estoy anticipando lo que nos espera. Ahora, esta revelación general, hermanos, ¿saben qué? Hace que todos los hombres seamos inexcusables. ¿Por qué? Porque racionalmente Dios es comprobable. Por eso nadie tiene excusa. Ay, pastor, es que a mí nadie me predicó la palabra de Dios y es injusto que Dios me condene. No, no es injusto. ¿Se acuerdan que yo les enseñaba más antes que esas personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio, sí, podían alcanzar la salvación? Pero tengo que corregir, hermanos. Me equivoqué, soy hombre. Y mientras más estudio la Biblia, más estoy entendiendo. Esta revelación general hace que ningún hombre tenga excusa, hermanos. Nadie puede decir que Dios no existe, hermanos. Nadie puede asegurar eso. Porque es impresionante la forma en que se revela Dios. Es impresionante, hermanos. ¿Sí o no? Y eso que nosotros vivimos en un lugar altiplánico, donde no hay mucha vegetación, no hay mucha flora, mucha fauna. Pero si nos iríamos, hermanos, más al valle, más al trópico, es impresionante la creación de Dios. Por eso, hermanos, nadie se va a poder excusar ese día. Por eso claramente dice aquí Romanos capítulo 1:20, en la última parte. De modo que no tienen excusa. Nadie va a poder decir, no, es que no tenía la seguridad de que Dios existe. No, aquí está la creación. Y vamos a demostrar aún más con argumentos, hermanos, con razonamiento de que Dios sí existe. Te alabamos, Señor. Entonces, todo lo que está a nuestro alrededor nos habla de que hay un Dios. ¿Sí o no? Por este motivo, hermanos, no tendremos excusa en el juicio final. Aleluya. Así que, todos aquellos que quieren decir, ay, ¿por qué hay vivos, no? Por eso yo no quiero leer la Biblia, para no conocer, así por ignorante yo me puedo salvar, porque no conozco. No. Estás mal, hermanito, o mejor dicho, falso hermanito. Nadie va a tener excusa ese día. Gloria a Dios.
Por eso, hermanos, ni aún los ateos tienen excusa. Porque el argumento de ellos es que nadie me puede comprobar de que Dios existe. ¿No? No, hermanos. Toda la creación nos comprueba de que hay un creador, de que hay un Dios, y nadie va a tener excusas. Y ahorita vamos a ampliar estos argumentos. Escuchen, vuelvo a repetir y quiero dar énfasis en esto. Todos los seres humanos en toda la historia de la humanidad somos inexcusables. ¿Por qué? Porque racionalmente es comprobable la existencia de Dios. Ahora, no se puede comprobar de una forma empírica, con un experimento. Tampoco puedo comprobar a Dios de una manera científica, eso es imposible. No podemos meter a Dios en un tubo de ensayo y decir esto es Dios, imposible. ¿Por qué? Porque si lo pudiéramos comprobar científicamente, empíricamente, entonces Dios no sería Dios. Corbart dijo, Dios es absolutamente otro, diferente a todo lo creado. ¿Sabían que Dios sostiene el universo? Amén. Pero Él no es parte del universo. Dios. Ahora, ni el universo es parte de Dios. Pero los panteístas creen que el universo es un pedacito de Dios. Pero el universo, hermanos, no es un pedacito de Dios. El universo fue hecho por Dios, sí. Le pertenece a Dios, sí. Pero no es parte de Dios. Los panteístas abrazan los árboles y dicen, como estamos abrazando el árbol, estamos abrazando a Dios. Gloria a Dios. Pero eso es una herejía. Dios es absolutamente otro. Entonces, hay también otros panteístas, inclusive, que se echan en la tierra, caminan descalzos. ¿Han visto esos hombres? ¿Por qué? Porque piensan que reciben energía de Dios. Y todo eso es medio peligroso. No les aconsejo que practiquen nada de eso. Pero es que es un doctor bien conocido y... No. Eso tiene algo oscuro. Gloria a Dios. Dios es absolutamente otro. Es diferente a su creación y separado de su creación. Pero al mismo tiempo, su creación le manifiesta. Y todos podemos conocerlo, gloria a Dios, racionalmente hablando. Gloria a Dios. Si nosotros razonamos, analizamos, llegaremos a la conclusión inevitable de que Dios sí existe. Amén. Gloria a Dios. Y como ya lo dijimos, científicamente no lo podemos comprobar. Aleluya. Porque si se podría hacer eso, vuelvo a repetir, no sería Dios. Él sería como nosotros. Gloria a Dios. Pero Él no es como nosotros. Pero sí podemos argumentar racionalmente de su existencia. No empíricamente. Por eso los cristianos, a través de toda la historia, creemos que podemos razonar sobre la existencia de Dios. También podemos argumentar su existencia. Y esa es la única doctrina que podemos entender por medio de la revelación general. Y esta es una doctrina fundamental. Dios sí existe. El cristiano tiene que estar convencido de que Dios sí existe. Eso cambiaría mucho, nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando estuvieras dentro de la iglesia no te distraerías. No estuvieras pensando en tu abuelita, no estuvieras haciendo otras cosas. Porque tuvieras esa convicción
de que Dios es real. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Por eso vamos a ver cuántos realmente han crecido en su cristianismo, o ni siquiera son cristianos tal vez. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Ahora, la Biblia, la revelación escritural, no intenta comprobar esta doctrina de que Dios existe. No, por favor, porque la Biblia lo da por hecho. Es una realidad en las escrituras que Dios existe. Pero lastimosamente en este mundo que está lleno de ateos, ahora, hermanos, saben muy bien que las escuelas prohíben predicar la palabra de Dios. Rayos. A nuestros hijos el día de hoy lastimosamente los están alejando de las escrituras. Y los están llevando a unos razonamientos y lógicas, pero que son ilógicos. Rayos. Y son más difíciles de sostener en comparación al razonamiento de la Biblia. Ahora, el hecho de saber que hay un Dios, eso no me hace creer en Dios. La única manera de creer en Dios es por medio de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Pero, Dios, esta teoría, o mejor dicho, esta revelación general, me da argumentos para defender mi fe, para demostrar a los demás que no estoy creyendo en una fábula. Porque los hombres más estudiosos en toda la historia se han hecho estos mismos cuestionamientos y llegaron a la conclusión de que Dios sí existe, de que Dios es real. Amén. Y vamos a ver algunos argumentos de ellos. El primer argumento que vamos a ver es el argumento ontológico. Fue defendido por Anselmo, Descartes, Spinoza y Leibniz. Y el argumento ontológico dice: sí, es posible que Dios exista. Es posible que sea un ser eterno, poderoso, gigantesco, enorme y perfecto. Dios. Y ningún filósofo rechaza la posibilidad de que existe Dios. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Pero cómo llegaron a esta conclusión? ¿Ah? Por el razonamiento. Voy a poner un ejemplo. Si estás ahí en tu casa, ahí de pronto viene tu hijito, 10, 12, 15 años, y te dice: Dios, mira papi lo que encontré. Y en sus manos está agarrando una maqueta. Pero una maqueta tan bien diseñada que pareciera que fuera hecha por un arquitecto. Y en ese momento, tu hijo te dice: papi, esto apareció de la nada. Nadie lo hizo. De por sí apareció así. Pregunta: ¿tú le vas a creer a tu hijo? ¿Ah? ¡Ay, sí, hijito! ¡Uy! ¿Cómo no? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Ah? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Vas a razonar. ¿Verdaderamente esto puede aparecer así de la nada? ¿Ah? ¿Te das cuenta, sí o no? Gloria a Dios. Entonces, el razonamiento nos permite afirmar que Dios existe. Entonces, estos filósofos razonaron para llegar a la conclusión de que sí hay la posibilidad de que Dios exista. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Necesitaron la Biblia para llegar a esta conclusión? ¿Ah? No. Simplemente se cumple lo que dice la Biblia, que cuando los seres humanos ven la creación, cómo funciona el universo, pueden razonar y llegar a la conclusión de que Dios sí existe, de que hay un creador que diseñó, que planificó todo este universo. Es maravilloso, ¿sí o no? Por esta razón, todos los hombres somos inexcusables
delante de Dios. Señor, yo no tenía prueba de que tú existías. ¿Ah? ¿Y el aire que respirabas? ¿Ah? ¿Quién te dio el oxígeno? Es algo, hermanos, que nos rebasa a nosotros. ¿Por qué cuando sales de la tierra no puedes respirar? ¿Quieres morir? Porque Dios diseñó la tierra para que los seres humanos viviéramos. ¿Sí o no? O sea, no hay donde perderse. Y por más que esos hombres quieran buscar vida extraterrestre, no lo van a encontrar, hermanos. Y si encuentran por ahí algún marciano, por favor me avisan. No lo van a encontrar. ¿Están entendiendo o no? Gloria a Dios. Vuelvo a repetir. Hermanito, por más que tú digas, yo mejor no leo la Biblia, no me quiero comprometer tanto con Dios porque, la Biblia dice que al que más se le da, más se le exigirá y mejor no. No. No tienes excusa delante de Dios. ¿Por qué? Porque su creación nos habla de que hay un creador, de que existe Dios. Vamos a ver el segundo argumento. Este se llama el argumento posteriori. Y esto significa después de una experiencia con la realidad. Vamos a poner un ejemplo. Hermanos, cuando los científicos se fueron allí a Alaska, al Golfo de Alaska más específicamente, en ese lugar hay algo maravilloso, hermanos, y claramente se puede ver a la vista de cualquier persona la separación que hay entre el agua salada y el agua dulce. ¿Cómo podemos explicar eso, hermanos? Yo también no lo sabía. Pero hermanos, ¿sabían que el agua salada y el agua dulce no se pueden juntar? Son como así el agua y el aceite. ¿Por qué? Porque la densidad del agua salada había sido mucho más consistente que el del agua dulce. Hermanos, y es maravilloso. Y cuando tú vas a ese lugar o ves por fotos, hermanos, dices, ¡wow! Dios, he tenido una experiencia con la realidad. Esto es imposible que ha sido producto de una explosión o de la expansión. Es imposible. Dios. Y no solo eso. Cuando tú ves el diseño de las mamás canguros, y cómo aquí adelante, hermanos, tienen una bolsita para su hijito. Hermanos, ¿cómo es posible que eso haya salido de una explosión o de la expansión? Tuvo que haber un diseñador para hacerle ahí, hermanos, una bolsita para su hijito. Ese es el argumento posteriori. Después de la experiencia con la realidad, no puedes negar de que hay un Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora vamos a ver otro argumento. El argumento cosmológico. Y este argumento dice: todo lo que comienza a existir tiene una causa. Todo tiene una causa. ¿El universo existe? Sí, existe. Entonces debe tener una causa. ¿Qué causó el universo? ¿Ah? Pero antes. Nada se causa a sí mismo. El universo no puede causarse a sí mismo. El universo tiene que tener un origen. Pero su origen tiene que estar fuera del universo mismo. ¿Por qué? Porque el universo no podía hacerse a sí mismo. Ejemplo, yo no me puedo hacer a mí mismo, ¿sí o no? Yo soy el producto de mis papás, que un día se conocieron, se enamoraron y salí yo. Gloria a Dios. Entonces, yo no me pude haber hecho a mí mismo. Yo no pude ser mi propia causa. ¿Entienden o no? Vuelvo a repetir, mi causa fueron mis padres. Y son externos a mí. Ellos existen a pesar de mí. Y ellos existirían aunque yo no existiera.
pero yo no existiría sin ellos. ¿No? Ellos. Yo no existiría sin ellos. Si ellos se hubieran juntado o enamorado de otras personas, yo no existiría. Pero yo existo por ellos. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos de honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Muy aparte de que hayan sido tal vez malos padres, malas madres, qué sé yo. Pues, nosotros existimos por ellos. Entonces el universo existe por algo externo. Pues, algo externo lo hizo existir, que no está dentro del universo. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Qué condiciones tiene que tener eso externo que está fuera del universo? ¿Ah? Tiene que ser algo eterno. ¿Por qué? Porque el tiempo y el espacio son una misma cosa. Y son dos dimensiones del universo. Y si decimos que lo que creó el universo está fuera del universo, es porque está fuera del tiempo y del espacio. Y por eso decimos que tiene que ser externo. Y aquí respondemos la pregunta de muchos hombres. ¿Quién hizo a Dios? ¿Ah? ¿Quién hizo a Dios? ¿Ah? Nadie. Ah, pero es que todo lo que existe en el universo, alguien lo tuvo que hacer. Usted mismo está diciendo, sí. Pero es que Dios no existe, ni es parte del universo. Por eso muchos teólogos estudiosos hablan de que Dios no existe, sino que Dios simplemente es. Dios es y punto. Y como está fuera del universo, no está condicionado ni a tiempo ni a espacio. Por eso Dios está en todo lugar, en todo tiempo, porque Dios es más grande que el universo. Pero nosotros somos tan limitados que solamente pensamos en dimensiones temporoespaciales, tiempo y espacio. Pero Dios no es limitado. ¿Rayos? No. A Él no lo limita ni el tiempo ni el espacio. ¿Se dan cuenta con la clase de Dios que estamos tratando? Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la Biblia, que no tiene limitación de lugar ni de tiempo. Él está en todo lugar al mismo tiempo. No es que Dios ve el futuro. No es que Dios recuerda el pasado. No. Dios está al mismo tiempo en el pasado y en el futuro. Dios está en todo lugar y en todo tiempo al mismo tiempo. Este es el concepto real de la persona de Dios, por si no lo entendían. Seguimos. Ese ser que creó el universo debe ser eterno. Debe ser tan poderoso que creó el universo. Entonces, es inevitable que esta definición nos lleve ¿a quién? Al Dios de la Biblia. Escuchen. Esta definición no nos puede llevar a otros dioses, por favor. Esta definición lógico-racional no nos puede llevar a Zeus. ¿Por qué? Porque Zeus no tiene estos atributos, ni ningún otro dios. Estos atributos solo los tiene el Dios de la Biblia. ¿Se están entendiendo? No son los únicos, tiene más atributos, pero ahora estamos hablando de estos en específico. Entonces, gloria a Dios, para terminar este argumento cosmológico, todo tiene un origen. Por lo tanto, en el universo podemos ver que también tuvo un origen. Rayos. Aunque hay muchos científicos que dicen que el universo existió siempre, pero eso es una mentira, porque si fuera así y el universo hubiera existido por siempre y no hubiera tenido un origen, rayos, pues el hoy nunca llegaría. ¿Por qué?
porque sería eterno en el pasado y eterno en el futuro. Por consecuencia, nunca llegaríamos al hoy, porque es una eternidad, pero eso es una mentira. Por eso los científicos tuvieron que inventar la teoría del Big Bang o de la gran explosión. Y el que propuso esta teoría, hermanos, fue un sacerdote católico. ¿Cuándo no, hermanos? Gloria a Dios. También era astrónomo. Gloria a Dios. Él era de origen belga. Su nombre fue Georges Lemaitre. Y esto lo hizo en el año 1927. Este Lemaitre dijo: el universo tiene un origen. Y en eso no se equivocó. Gloria a Dios. Y la misma Biblia nos habla de que el universo tuvo un origen. Génesis capítulo 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Saben lo que significa Génesis? ¿Ah? Amén. Esta es una palabra hebrea y significa lo que acaban de decir: en el principio. Es decir, el universo tuvo un comienzo. Antes no existía nada. Y eso fue lo que dijo Lemaitre. Gloria a Dios. Y era verdad. También muchos científicos afirman eso. Pero, ¿cómo inició el universo? Ahora ese es otro asunto. Ellos tienen sus teorías. Nosotros sabemos que quien inició el universo fue Dios. Ahora, vamos a hablar en específico del Big Bang. Ellos creen en la gran explosión. ¡Bum! Pero en realidad no es la gran explosión. Como se los dije hace un momento, hermanos, el título original que le dio Lemaitre fue la gran expansión. Big Bang es más como un nombre peyorativo. Se hicieron la burla, porque Lemaitre no dijo eso. Lo que Lemaitre dijo es que el universo comenzó siendo algo muy pequeño, como la cabeza de un alfiler, sumamente condensado y caliente, y comenzó a crecer, a expandirse en una singularidad, en un momento específico del universo. Y de aquí cogió otro filósofo, Stephen Hawking, para decir: esto comprueba de que Dios no existe. ¿Por qué? Porque antes que pasara lo del Big Bang y sucediera la singularidad del universo, no había tiempo ni espacio donde Dios pudiera existir. Entonces Dios no existe, porque no existía nada donde Dios, gloria a Dios, aleluya, podía existir. Pero aquí surge una pregunta: ¿de dónde salió la materia? ¿De dónde? Los científicos dicen de los bosones. ¿Saben lo que son los bosones, sí o no? ¿Se acuerdan de química o no? Un bosón es una partícula. Ahora, ¿de dónde salieron las partículas? ¿Ah? Del calentamiento de los fotones, dicen ellos. ¿Y de dónde salieron los fotones? ¿Ah? De la partícula de Dios. Y siempre terminan llegando a Dios. ¿Sí o no? Porque si alguno de esos hombres se atreviera a decir que la partícula vino de la nada, ¿qué es la nada? Nada. Pero la nada tiene que ser algo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo de la nada salió todo? No es lógico. Alguien sabio, gloria a Dios, aleluya, inteligente, que tenía razonamiento, gloria a Dios, creó todo. Entonces, decir que de la nada surgió todo es un error. En realidad, hermanos, la nada nunca existió. Siempre hubo algo, y ese algo lo es todo, y ese todo es Dios. Dios está por fuera del tiempo y del espacio. Por consecuencia, Dios es el único que puede haber creado el universo.
Amén. Toda esta creación. Escuchen, sin Dios el universo, hermanos, no tuviera sentido de existir. No hubiera razón. Gloria a Dios. No hubiera razón de su existencia. Entonces tiene que haber algo externo al universo que lo haya hecho. Y llegamos a la conclusión, gloria a Dios, de que de la nada es imposible que haya salido todo. ¿Por qué? Porque se necesita una mente suprema para que existiera el universo. Alguna vez les conté también, gloria a Dios, esta pequeña anécdota de Albert Einstein. Un día dice que uno de sus amigos vino a su laboratorio. Gloria a Dios. Y dice que había, pues, gloria a Dios, aleluya, un prototipo del universo. Y ahí estaba, del sistema solar, perdón. Y ahí estaba el Sol, la Luna, ahí estaba la Tierra, Mercurio, Saturno, Plutón. Y tenía detalles, gloria a Dios, tan grandiosos que este su amigo decía, wow, 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 wow. ¡Wow! ¿Qué mente tan intelectual que tenga tal capacidad pudo hacer este prototipo del sistema solar? Y de pronto dice que entró Albert Einstein. Y su amigo le preguntó, oye Albert, ¿tú hiciste este prototipo del sistema solar? No. ¿Quién te lo hizo? Yo quisiera que me lo hagan uno para mí. Nadie. No sé, yo un día estaba aquí y entraba y salía, pero un día lo dejó cerrado por un mes mi laboratorio y después de un mes apareció todo esto. De la nada. Y dice que su amigo le miró, no seas así conmigo, Albert. ¿Por qué me estás chistoseando? Así como decimos los bolivianos. ¿Por qué? Porque es imposible. Es evidente que hubo alguien que lo hizo, que hubo alguien que pensó, que lo diseñó, que lo planificó. ¿Sí o no? Es imposible que eso hubiera salido de la nada. ¿Existe Dios o no existe Dios? ¿Sí o no? Estamos demostrándolos. Estoy demostrándoles, gloria a Dios, de una forma racional que Dios sí existe. Seguimos avanzando. Ahora vamos a ver el argumento teleológico. Y es muy parecido al argumento cosmológico. Y este argumento dice, el universo no debía de existir. ¿Por qué es tan absurdo? Porque por una mínima cosa que cambie el funcionamiento del universo, todo el universo ya no existe. Y el argumento teológico también está muy pegada a otro argumento llamado el argumento de Agustefino. Y este argumento dice que el universo va del orden al desorden. Y esta es una ley de la entropía, es la segunda ley de la termodinámica. Las cosas van del orden al desorden. Y el problema con la teoría del Big Bang y las otras teorías como esta, alrededor de la creación obviamente, ¿no? Es que presumen que todo fue organizado solo, sin una inteligencia que lo organizara. Es como esto. Yo dejo todo mi cuarto desordenado. No tiendo la cama, mi ropa por aquí, mis toallas por aquí, mis afeitadoras por aquí, mis desodorantes por aquí. Y cierro mi cuarto. Por millones y millones y millones de años. Y después vengo, abro la puerta y todo va a estar arrinconado, bien ordenadito, bien planchadito. O sea, los argumentos que proponen estos hombres, hermanos, son realmente absurdos.
Y aquellos que creen todo esto, hermanos, son demasiado inocentes, hermanos, para poder creer esto, hermanos. Aleluya. Entonces, para que haya un orden, tiene que haber una mente que lo organice. Porque el universo no se organizó solo. Dios. ¿Por qué? Porque si fuera así, eso implicaría que el universo tiene mente. Y en algún sentido eso significaría que el universo es Dios mismo. Pero es imposible que el universo se haya creado a sí mismo. ¿Cómo se va a hacer a sí mismo? Y como el universo va a hacer o va a ordenarse a sí mismo, hermanos, eso significaría que el universo es una especie de Dios. Pero sería un Dios que no es eterno. Entonces no es Dios. Todo esto, hermanos, no tiene sentido. Tiene que ser algo externo al universo. Hay un creador, un diseñador, alguien que planificó. ¿Están entendiendo, hermanos? Espero que sí. Porque a veces es la primera vez que lo hago. Enseñar una enseñanza filosófica es difícil. Pero escúchenme bien esto. Si ustedes entienden esto, van a poder argumentar a los ateos y a tantas personas que niegan a Dios. ¡Ay, yo no veo a Dios! A ver, pruébame que Dios existe. Ahora ya tienes argumentos para probar de que Dios existe. Entonces, continuamos. El universo va del orden al desorden. Y el Big Bang, que es la teoría más popular, nos dice que de lo desordenado, por el azar y por los millones de años, todo se ordenó. Y se fue formando las galaxias, las estrellas, el sistema solar. Y según ellos, todo esto se organizó en millones y millones y millones de años. Sin que nadie interviniera, sin que nadie lo pensara, sin que nadie lo planeara. Y así se formó el universo perfecto, dice. Pero este argumento está mal. Porque creer que del azar y de los millones de años se vaya formando todo ordenado, hermanos, no es tan sencillo. Esa es una mentira. Hermanos, las personas que creen esto realmente son muy, pero muy inocentes. Da pena. Gloria a Dios, aleluya. Es como creer esto, hermanos. Yo agarro una mezcladora de cemento, hecho arena, hecho cemento, y la expulso. Y cuando expulsa la mezcladora de cemento, ahí sale, gloria a Dios, aleluya, una obra preciosa, una obra fina. Hermanos, ¿ustedes pueden creer eso? Ustedes saben que no, eso es imposible. Pueden pasar millones de años y no va a pasar nada. Porque para que pase algo, tiene que haber alguien inteligente que planee y piense. ¿Sí o no? Amén. Por Dios. Ahora, ¿qué es más complicado hacer? ¿Una escultura o el universo? ¿Ah? Y cuando nosotros vemos el universo, sabemos que hay alguien que creó este universo. Es muy inocente pensar que porque pasaron millones de años, el universo se formó de una manera tan perfecta, sin una inteligencia que lo planeara. Hermanos, eso es un error. Por favor, abre los ojos, no seas tan ingenuo. Escuchen, el universo es pero tan perfecto, que su funcionamiento es exacto. Que una variación en la temperatura, hermanos, ya no hubiera vida. Una variación en el sistema solar, ya no hubiera sistema solar. Todo pende de un hilo en todo el universo. Y no solo la vida. Por favor, hermanos, con un mínimo cambio se destruiría todo el universo. Y esto no lo estoy diciendo yo.
Lo dicen muchos científicos. Un mínimo cambio en el universo y destruiría todo el universo. Vamos a ver algunos ejemplos. Si la Tierra estuviera 1 kilómetro más cerca del Sol, nos achicharramos. Todos nos volvemos chicharrón, hermanos. Ahora, si se alejaría 1 kilómetro, hermanos, todos nos volvemos en helados, en paletas. Gloria a Dios. Si no hubiera una luna como la que tenemos, no hubiera vida, hermanos. Todo es tan, pero tan perfecto, tan bien planeado, pero los científicos dicen que esto fue causa del azar y de los millones de años. ¿Ustedes creen eso, hermanos? Por favor. Dios existe. Dios es real. Amén. Y Él fue quien planeó todo, hasta el más mínimo detalle, que nosotros seguramente no alcanzamos a entender. Alguien dirá: pastor, pero usted nos dijo que estudiaríamos la correcta doctrina cristiana. ¿Sí? Pero usted nos está hablando de argumentos a favor de la existencia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la doctrina cristiana fundamental comienza con el hecho de que estamos convencidos de que Dios existe. Es una doctrina fundamental. Y más adelante vamos a hablar, al final vamos a hablar de esto. Y ahí vas a saber si eres un cristiano que creció, que avanzó, que tal vez te estancaste o que tal vez ni siquiera eres cristiano. Aleluya. Ahora, aunque ustedes no lo crean, hermanos, hay cristianos que dudan de la existencia de Dios. Viene un problema, viene una prueba, viene una enfermedad. Parece que Dios no existe. Parece que Dios no es real. Hermanos, eso es una agresión al Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Pero estos susodichos se autodenominan cristianos. Hay personas que se acercan a la iglesia porque creen que el cristianismo tiene una buena enseñanza ética y moral. ¿Han escuchado? Yo quisiera que mi esposo vaya a la iglesia. Muy borracho es. Cada viernes toma. Y piensan que, gloria a Dios, aleluya, la iglesia se trata de eso, de enseñanzas éticas y morales simplemente. No, esa es la parte más pequeñita. Gloria a Dios. Hay muchos que vienen a la iglesia porque dicen: ay no, ya me he aburrido del mundo. Y la verdad yo quisiera hacer la prueba aquí. Pero no entienden que hay algo más profundo. El otro día estaba hablando con una señora y me decía: yo también era mormón. Yo también asistía y quería conocer de Dios. Y nos comparan, hermanos, con los mormones. Porque piensan que, gloria a Dios, el cristianismo todo vale. Mormones, testigos de Jehová, adventistas. ¡No! Los cristianos protestantes, hermanos, somos diferentes. A nosotros a ellos no les decimos hermanos. No tenemos nada en contra de ellos. Pero no les decimos hermanos. Porque no son nuestros hermanos. El cristiano protestante, gloria a Dios, no duda de Dios. El cristiano protestante verdadero está convencido de que Dios existe, de que Dios es real. En cada situación, sea buena, sea mala, sea tribulación, sea angustia, sea sanidad, enfermedad, lo que sea, el cristiano protestante está convencido de que Dios existe. Por eso el cristiano protestante es diferente a los de afuera. Por eso nosotros no pecamos con facilidad. ¿Se han dado cuenta, sí o no? ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que Dios existe y que Dios nos ve. Gloria a Dios, ¿sí o no? Ya no somos como los del mundo. Gloria a Dios, somos diferentes. Porque estamos convencidos. Nosotros no hacemos las cosas malas, gloria a Dios, porque nos dice el pastor, porque nos dice la hermana, porque estamos bajo amenaza, nada. Nosotros no hacemos las cosas malas porque estamos convencidos de que existe un Dios. De que existe Dios,
y que ese Dios nos está viendo. ¿Sí o no? Por eso nos reunimos, para alabar su nombre, para glorificar. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que Dios existe. Por eso oramos. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que Dios existe. Por eso ayunamos, porque estamos convencidos de que Dios existe. Por eso leemos la palabra de Dios, porque estamos convencidos de que Dios existe. Por eso obedecemos la palabra de Dios, sus mandatos. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que Dios existe. Pero aquel que dice, ay, no, unas cervecitas, ¿qué tiene, hermano, unas cervecitas? ¿Qué tiene una bailadita en la discoteca y nos damos el cha-cha-cha? No, es que ese nunca nació de nuevo. Gloria a Dios. Y no me digas, no, sí, pastor, yo también creo a ciegas. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque nuestra fe no es una fe a ciegas, por si acaso. Nosotros estamos convencidos. Tenemos muchos argumentos para comprobar de que Dios existe. Así que no puede ser una fe ciega. Nosotros, los cristianos protestantes, estamos convencidos de que Dios existe. Por eso el verdadero cristiano protestante es diferente. No roba, no miente, no estafa, no grita. Aunque algunas veces sí, no estoy diciendo con eso que somos perfectos, no. Nos puede pasar. Como dijo Pablo, el que esté firme, mira que no caiga. Porque nos puede pasar. Pero venimos a ese momento, corremos a los pies del Señor. Pero en lo posible cada día luchamos contra el pecado. Esa es su tarea de ustedes, ¿sí o no? Amén. Porque esa es mi tarea. Cada día lucho con el pecado, con los malos pensamientos, con los malos deseos, con las malas obras. Yo también lucho. Amén. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que Dios existe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso, hermanos, las motivaciones de los verdaderos cristianos al venir a la iglesia son diferentes. Porque nosotros venimos a alabar al Rey, venimos a alabar a Dios, porque Él es digno. Por eso nosotros somos puntuales cuando venimos a la iglesia, nos esforzamos, no somos perfectos, pero nos esforzamos por venir a orar, por venir a alabarle. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que Dios existe. Hermanos, esto no es un club social. Aquí no nos reunimos para ver, ay, qué hermanito ha venido, qué hermanito no ha venido. No nos importa si viene el hermanito o no viene el hermanito. Nosotros venimos aquí porque estamos convencidos de que existe un Dios. ¿Y cómo es nuestro Dios? Lo alabamos, lo glorificamos, oramos a Él, le pedimos misericordia, dependemos de Él. Porque Dios, para el verdadero cristiano protestante, lo es todo. ¿Sí o no? Escuchen, la doctrina cristiana fundamental comienza en la aceptación plena y completa de que Dios es una persona, es un ser real, existe y opera en el universo. Y Dios fue quien creó el universo, lo formó. ¿Por qué? Porque ese era su plan. ¿Están entendiendo? El azar y los millones de años es imposible que formaran el universo así de perfecto, imposible. Cada detalle, grande o pequeño, lo hizo alguien, y ese alguien es Dios. Y todos los científicos que rechazan a Dios en la actualidad hicieron un nuevo invento. Dicen que hay un multiverso, hay otros universos en diferentes tiempos, pero que este es el mundo real. Y prefieren creer, hermanos, que existen multiversos y no quieren creer a Dios. Ya hemos visto que podemos argumentar la existencia de Dios de una forma racional, ¿sí o no? Pues podemos decir, mira el sol, mira la luna. Pero estos prefieren creer que existen multiversos y no quieren creer en Dios. ¿Ves? ¡Qué pena! Ahora, si yo les preguntara a esos hombres, a ver, muéstrame una evidencia de que existe el multiverso. A ver, muéstrame. Pastor, es que Tobey Maguire vino y se encontró con Andy Garfield. Hermanos, no, eso no es
una prueba real, tangible, palpable de que existe el multiverso. Gloria a Dios. No hay evidencia que pueda comprobar que existe el multiverso. Es absurdo. Pero sí se puede demostrar racionalmente de que Dios existe. Amén. Ahora, les voy a dar chance a esos que creen eso. Vamos a suponer que existe el multiverso. Y se va a complicar más las cosas. ¿De dónde salieron todos esos otros universos? ¿Ah? ¿De dónde? ¿Esto va a solucionar de que Dios no existe? No. Lo va a hacer más complejo. ¿Están entendiendo o no? Entonces, todo esto es fantasioso y muchas empresas cinematográficas están promoviendo todo esto para confundir a nuestros hijos. Por eso, yo no estoy diciendo que sea malo ver películas de ciencia ficción, pero tienes que explicarle a tu hijito, a tu hijita, que simplemente, gloria a Dios, todo eso es fantasioso y nada más. Pero escoge, porque cualquier película que ofenda, que agreda a Dios, y tú sabes que Dios es real, que Dios existe, estás convencido de eso, no puedes permitir que esas enseñanzas estén corrompiendo la mente de tus hijos, ni de ti mismo. Escoge. Gloria a Dios. Hay películas buenas que sí puedes ver, que sí, como familia podemos divertirnos. Yo lo hago a veces con mi esposa, con mis hijos, pero escoge. Pídele sabiduría a Dios, porque recuerda que Dios existe y que Él te está viendo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, gloria a Dios, aleluya, todo esto del multiverso es fantasioso, pero prefieren creer en esas cosas que no tienen evidencia alguna de que sea real, a creer que Dios sí existe. Y miren el argumento, estos son bipolares. Dicen ellos que no creen en Dios porque no tienen evidencias, aunque ya hemos demostrado que sí hay evidencias de que Dios existe. Pero ellos creen en el multiverso, aunque no tengan evidencia de su existencia. Estos hombres están mal. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, podemos comprobar que racionalmente Dios sí existe. Amén. Ahora, ¿por qué hacen esto estos hombres? ¿Ah? ¿Por qué hacen esto estos filósofos, estos psicólogos, estos científicos? ¿Saben por qué? Porque no les conviene que Dios exista. Y es que no crean en Dios. Es mentira que no tengan evidencia, porque sí hay evidencias lógicas, racionales de que Dios existe. Lo que pasa es que no les conviene aceptar a Dios. Porque si ellos dijeran Dios existe, tuvieran que reconocer que todos los hombres somos culpables. Y eso significaría que hay alguien por encima de nosotros que nos dice cómo debemos de vivir y qué es lo que debemos de hacer. Y si Dios es real, el hombre no se manda a sí mismo y tiene que obedecer a Dios. Vuelvo a dar énfasis en esto. Por eso los cristianos evangélicos protestantes somos diferentes. Ya no nos mandamos a nosotros mismos. ¿Se han dado cuenta, sí o no? Ya no hacemos lo que se nos da nuestra gana. Y cuando alguna vez nos queremos desviar o nos queremos dar una escapadita, Señor, perdóname. Porque ahora obedecemos a Dios. ¿Sí o no? Por eso los hombres de afuera no quieren creer en Dios. No porque no hay evidencia de la existencia de Dios, sí hay. Pero ellos no quieren creer porque quieren vivir sus vidas haciendo lo que se les da sus ganas. Porque cuando estás en el mundo, no tienes problemas con ir a tomar, te tomas, adulteras, fornicas, ves pornografía, haces de lo que se te da tu gana. Y como quieres rechazar la existencia de Dios, entonces vives de acuerdo a tus pensamientos, a tus filosofías. Pero no porque no exista pruebas así lógico-racionales de que Dios exista, porque sí las hay.
Seguimos avanzando. Vamos a ver el argumento moral. Este argumento lo defiende Kant y dice: si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. ¿Por qué? Si alguien, sea aquí o sea en China, ve una violación a una niña de 3 años, se considera como algo injusto, ¿sí o no? Se considera como un pecado terrible, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? Porque se hace un juicio de valor. Hay algo objetivamente malo, porque es una violación a una niña. Entonces, concluimos que los valores morales objetivos sí existen. Si Dios no existiera, no existieran esos valores morales. ¿Por qué? Porque ¿quién impone la ley de lo que es bueno y de lo que es malo? ¿Ah? No puede ser el hombre. Pero nosotros hacemos las leyes, alguien dirá. Sí, pero no lo aceptan todos los hombres. Pero sí hay leyes que todo el mundo las acepta. ¿Sí o no? Como buenas y como malas. Eso no parte de nosotros. Eso parte de alguien externo a nosotros. ¿Están entendiendo? ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? Dios. Y si los valores morales existen, entonces eso significa que Dios existe. ¿Por qué? Porque si Dios no existiera, ¿con qué comparamos lo malo? Y aquí surge una pregunta, o unas preguntas. ¿Una cosa es buena porque Dios lo desea? ¿O es el deseo de Dios que sea bueno? ¿Por qué algo es bueno y algo es malo? ¿Por qué? Escuchen bien. Las cosas son buenas y las cosas son malas porque manifiestan la naturaleza de Dios. Y Kant lo dijo. Por medio de su naturaleza se define lo bueno y lo malo. Cuando algo se acerca más a la naturaleza de Dios, es más bueno. Pero cuando alguien se aleja más de Dios y de su naturaleza, es malo. Y eso es lo mismo que dice la Biblia. Cuando Dios hizo su creación, dijo, es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque Él lo hizo. Y todo lo que Él hace es perfecto. Pero alguien me dirá, pastor, pero la caída del hombre, si usted dice que Dios lo hace todo perfecto, entonces ¿por qué cayó el hombre? No, escúchenme bien. Dios hizo perfecto al hombre. Pero dentro de su perfección, Dios lo hizo con la capacidad de elegir. Y en esa capacidad de elegir, el hombre escogió la imperfección. Se alejó de Dios. La imagen de Dios que estaba en el hombre se deterioró. Y todo esto afectó a la creación. Por eso Romanos 8:22 claramente dice, no lo busquen, hermanos, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hermanos, esta creación perfecta que Dios había hecho, el pecado, la maldad, la corrompió. Hubo un filósofo llamado Epicurio. Y este hombre decía, Dios no existe. ¿Cuál era el argumento? Porque si Dios existiera, tendría que ser absolutamente bueno. Pero el mal existe. Y si Dios no quiere acabar con el mal, entonces Dios es malo. Y si Dios es malo, entonces no es Dios. Y si no tiene poder para acabar con el mal, entonces tampoco es Dios. Porque Dios todo lo puede. Por eso aseguró que Dios no existe. Palabras de Epicurio. Pero este razonamiento está equivocado. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario. Pongan atención. Porque si existe el mal, eso demuestra que Dios existe. ¿Por qué?
Porque el mal no es una cosa. Estén atentos porque esto es muy importante. El mal no es una cosa. El mal no es algo que exista. Por eso Dios hace una comparación entre la luz y las tinieblas. Dios es la luz del mundo. ¿Pero qué son las tinieblas? ¿Ah? La ausencia de la luz. ¿Qué es el mal? La ausencia de Dios. Repito, el mal no es una cosa. El mal es como la oscuridad. Escuchen. La oscuridad no existe. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de luz. Pero sí podemos estudiar la luz, porque la luz es una cosa. Podemos estudiar los elementos que componen la luz. Podemos estudiar la velocidad de la luz. Pero no se puede estudiar la oscuridad. ¿Por qué? Porque la oscuridad, gloria a Dios, no es una cosa. La oscuridad es la ausencia de la luz. Lo mismo pasa entre lo frío y lo caliente, o el frío y el calor. Se puede estudiar el calor, pero no se puede estudiar el frío. ¿Por qué? Porque el frío es la ausencia del calor. El frío no es una cosa como tal, el calor sí. El mal no es una cosa como tal. Gloria a Dios. El mal es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Es la ausencia de la perfecta voluntad de Dios en el mundo. Dios es la bondad. Y donde no se hace la voluntad de Dios, ahí está el mal. Entonces esto desvirtúa el argumento de Epicurio, totalmente equivocado, y confirma lo que Kant está diciendo. Pero el ateo dice: eso es mentira, porque yo puedo ser bueno sin la necesidad de Dios, porque yo ayudo a la gente, yo doy a los pobres, yo soy bueno. Alto ahí, mi querido amigo ateo. Usted es bueno, pero no sin Dios. Usted es bueno sin creer en Dios, y esa es la diferencia. Si usted hace lo bueno, eso implica que hay valores morales objetivos que no lo hizo usted, que no lo hizo la sociedad, sino que son valores morales objetivos que van más allá de la humanidad. Gloria a Dios. Y Dios ya había estipulado en el corazón del hombre, gloria a Dios, estos valores morales. Solo si Dios existe, hermanos, tiene valor cualquier tipo de ley. Escúchame bien. Aunque podemos razonar que hay un Dios, pero no podemos razonar cómo es Dios o cómo es ese Dios. Y es bueno conocer esto, pero no es suficiente. Porque para ser santo y salvo necesitamos una revelación más profunda de Dios. No solo esa revelación general que Dios existe, no. Porque hay muchos que pueden decir: sí, Dios existe, Dios es real, pero eso no es suficiente. Necesitamos esa revelación especial que nos hace entender cómo es Dios. Vayamos a Jeremías capítulo 9, versículo 23, ya estamos acabando. Jeremías capítulo 9. Versículos 23 y 24. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, conocer a Dios es entender por qué hace las cosas, por qué permite ciertas cosas. Gloria a Dios. Había un filósofo que se llamaba Kierkegaard. Él era, a la vez también era teólogo, era padre de un pastor,
Él tenía 5 hermanos, pero sus 5 hermanos murieron. Y un día, gloria a Dios, llevó al Ceso a Kierkegaard, su papá, y le dijo: Señor, si quieres, llévate este también. Gloria a Dios. Y Kierkegaard comenzó a razonar, a reflexionar. Tuvo razonamientos muy buenos, algunos no tantos. Pero en las conclusiones que llegó, él dijo: tenemos que dar saltos de fe. En eso estoy de acuerdo. Hermanos, no vamos a poder entender toda la teología, toda la doctrina de A a Z. No vamos a poder. No hay nadie que pueda hacer eso. Aunque te digan: no, yo me sé toda la teología de A a Z. Mentira. No hay nadie. Por ejemplo, la teología de la Trinidad. Ya vamos a estar estudiando eso. Hay muchos argumentos para demostrar bíblicamente respecto a la Trinidad. Pero, gloria a Dios, aleluya, va a haber momentos en que vamos a tener que dar saltos de fe y decirle: Señor, ayúdame. Pero para eso también necesitamos el conocimiento escritural de la Biblia. Gloria a Dios. Porque eso nos va a ayudar, hermanos. ¿A qué? A conocer más a Dios. Y mientras más conozcamos a Dios, mientras más cerca estemos de Dios, más nos vamos a parecer a Él. ¿Sabían eso o no? Tal vez ustedes dirán: pero pastor, yo pensaba que me iba a enseñar sobre la doctrina correcta. Pero como se los dije hace un momento, esto es doctrina fundamental. Doctrina fundamental. Si tú eres un verdadero cristiano, tú ya no puedes estar cuestionando la existencia de Dios. ¿Será que Dios existe? ¿Será verdad? No, hermano. Si es así, es que tal vez ni siquiera naciste de nuevo. Vuelvo a repetir. El cristiano verdadero está convencido de que Dios existe. Y si tú estás convencido de que Dios existe, te aseguro que tu vida va a cambiar. Ya no vas a pecar con facilidad. Vas a respetar a Dios, vas a obedecer a Dios y vas a tratar de vivir una vida agradable de Él. Vas a tratar de vivir una vida agradable a Dios. ¿Por qué? Porque tienes la seguridad de que Dios existe. Entonces, ¿se puede demostrar con el razonamiento de que Dios existe? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Pero eso no significa que vas a creer en ese Dios o vas a obedecer a Dios. No. Necesitamos también la palabra de Dios. Dar saltos de fe. Porque sin fe es imposible que seas amigo de Dios. ¿Entendieron, hermanos? Amén. Ahora ya tienes argumentos para poder enfrentar. No enfrentar. Ahora ya tienes argumentos para poder, gloria a Dios, aleluya, debatir con los ateos y con gente que niega la existencia de Dios.